Antes de empezar este vídeo, quiero avisar que he abierto un Patreon. Como sabrán, en estos momentos no me es posible monetizar por mis vídeos. Si quieren apoyar por ese medio, se los agradecería bastante, con sus respectivos beneficios, claro está. Bradbury Building. El edificio Bradbury es un hito arquitectónico en el centro de Los Ángeles, California. Construido en 1893, el edificio de oficinas de 5 plantas es más conocido por su extraordinario atrio con claraboyas de acceso, escaleras y ascensores, y su ornamentado trabajo de hierro. El edificio fue encargado por el millonario de las minas de oro de Los Ángeles, Lewis Bradbury, y construido por el dibujante George Wyman a partir del diseño original de Sumnerund. Aparece en muchas obras de ficción y ha sido escenario de numerosos rodajes de cine y televisión y de vídeos musicales. El edificio fue idea de un magnate de la minería del oro que realmente quería poner su nombre en un edificio. Su visión le llevó a rechazar a un prominente arquitecto y a encargarle misteriosamente a uno totalmente inexperto, y ese no arquitecto, George H. Wyman, recurrió a los fantasmas y a la literatura para llevarlo a cabo. Según cuenta la historia, Lewis Bradbury, un millonario dedicado a la extracción de oro, decidió que quería construir y poner su nombre en un edificio, así que, en 1892, encargó al destacado arquitecto Sumnerund, quien, solo y con socios, diseñaría el Southwest Museum, el Ebell Club, el Automobile Club de University Park y un montón de casas privadas para clientes adinerados. En un principio, Wyman se sintió justificadamente extrañado. No estaba en absoluto cualificado para el trabajo y, al aceptar el encargo, básicamente le estaría robando a un cliente a su jefe. Sin saber cómo proceder, Wyman decidió consultar a alguien más sabio. Su hermano muerto. ¿Cómo se quedó Blade Runner como la visión del futuro de Los Ángeles? Para ello, Wyman empleó una plancheta, que es exactamente igual al instrumento que todo el mundo pone en sus manos para navegar por un tablero de Ouija. Esta plancheta lleva un lápiz incorporado, por lo que en lugar de indicar las letras una a una, escribe palabras y frases enteras. En aquella época, el espiritismo estaba muy de moda, dice Cooper, de Esotouric, y las planchetas solían consultarse cuando alguien tenía un problema sobre el que quería orientación. En el caso de Wyman, él y su esposa se sentaron juntos, pusieron sus manos sobre la plancheta y le preguntaron al hermano muerto de Wyman si debía aceptar el trabajo. Y Wyman tuvo éxito. El Bradbury fue un proyecto tan estimulante que acabó estudiando y convirtiéndose en arquitecto de verdad. En cuanto al primer gran encargo de Wyman, el Bradbury tiene una especie de versatilidad atemporal que lo ha llevado a desempeñar una serie de ubicaciones diversas. Un hotel birmano, un sórdido edificio de oficinas, una ruina futurista. Stick Indians. Las tribus indias del noroeste, en particular los Salish, tienen una historia de un ser especialmente malévolo y peligroso que habita en lo más profundo de los bosques del noroeste. Se les conoce principalmente como indios palo. Físicamente, su descripción cambia de tribu a tribu. Muchas leyendas reconocen que al menos se parecen en algo a otros nativos americanos. Por ejemplo, la mayoría de las tribus describen que son tan altos como cualquier otro nativo americano. Sin embargo, esto no es universalmente cierto, por ejemplo, los Nez Perces los llaman gente pequeña. Los Salish y varias otras tribus dicen que los indios palo se parecen a nuestra idea de pie grande. Los indios Stig rara vez se ven, son casi completamente nocturnos y se dice que su lenguaje no imita el habla humana sino que suena como el de los pájaros y otros animales. Principalmente cazaban y pescaban para alimentarse y parece que no tenían ningún asentamiento permanente. Se vestían con pieles de ciervo u otros aditamentos del bosque. Se cree que estas criaturas recibieron el nombre de indios del palo porque habitan en el bosque y comparten muchos rasgos con los animales del bosque en lugar de con las tribus típicas. También se cree que el nombre de indios del palo se debe a su hábito de clavar palos en los tipis, las cabañas y los individuos mientras duermen. Al igual que los Pukwudgies, estos seres no eran un problema, hasta que lo son. Muchos indios palo gastan bromas a los pueblos durante la noche cuando se los encuentran. Estas bromas, aunque molestas, eran bastante suaves. Por ejemplo, robaban pescado de las redes, se llevaban comida y quitaban la ropa a los hombres. Sin embargo, cuando se veían amenazados por otras tribus o cuando éstas interferían en sus vidas, los poderes de estas criaturas no tardaban en aparecer. Los indios palo eran increíblemente vengativos y siempre buscaban venganza. Se cree que los indios palo tienen algunos poderes de persuasión mental.
Aunque el alcance de los poderes difiere, algunos creen que tienen el poder de hipnotizar o causar locura instantánea. Casi todas las tribus están de acuerdo en que son capaces de inducir temor, confusión y ansiedad a los humanos, especialmente a los que vagan solos. Una de las formas en que lo consiguen es desorientando el viaje mediante silbidos e imitando ruidos de animales. Se cree que los indios Styx se llevaron a muchas personas desaparecidas como castigo por haberles faltado al respeto. En concreto, se advertía a los niños de la presencia de los indios Palo y de que se adentraran en el bosque por la noche porque los indios Palo los robaban y los criaban para que actuaran como esposas y esclavas. Cuban Yellow Balloons. En 1967, los guardacostas estadounidenses encontraron una caja con 7 globos amarillos inflados flotando frente a la costa de Florida. La caja estaba marcada como hecho en la Unión Soviética y estaba dirigida al Instituto de Recursos Minerales de Cuba. ¿Por qué los soviéticos enviaron 7 globos a Cuba? ¿Por qué se inflaron los globos? ¿Cómo acabó la caja flotando en el océano? Por lo que sé, estas preguntas siguen sin respuesta. Mao Yale. Esta teoría dice que el viejo emperador de China Mao Zedong estaba en conexiones secretas con la Universidad de Yale para adoctrinar a los estudiantes y recibir financiación de ellos. La realidad de todo esto y la verdadera conexión entre Mao y Yale surge entre 1919 y 1920, el futuro presidente Mao Zedong tuvo varios encuentros con la escuela. Editó su revista estudiantil, volviéndola a centrar en la reorientación del pensamiento y dirigió una librería en su facultad de medicina. Mao fue profesor durante un tiempo y, finalmente, fue a la Universidad de Pekín, donde tenía una posición baja e insignificante y, en esencia, se le ridiculizaba por ser un montañés del interior del país. Incluso cuando estuvo involucrado en el Partido Comunista, nunca pareció tener el control total hasta la Gran Marcha, momento en el que cualquier analista habría llegado a la conclusión de que los nacionalistas chinos estaban a punto de acabar con ellos. Cotton Orochiant. En el periódico del 29 de junio de 1898 del Naugatuck Daily News de Connecticut un artículo relata la siguiente historia. Una noche, 4 hombres de Danbury caminaban a casa después de visitar a unos amigos. Un hombre llamado Harry Wilson estaba a la cabeza. Al pasar por una zona boscosa conocida como Cotton Hollow, un gigante saltó de la maleza. Era al menos 2 veces más alto que cualquiera de los hombres de Danbury y el gigante corrió hacia el bosque oscuro y los hombres asustados se apresuraron a regresar a sus propias casas. La gente de Bigfoot Encounters se pregunta si el gigante estaba desnudo o vestido, y si tenía zapatos o no. También preguntan si estaba cubierto de pelo. Curiosamente, una ciudad cerca de Naugatuck también tiene una leyenda sobre un gigante. Una gran cresta de piedra en Hamden, Connecticut, se conoce como el gigante durmiente. Supuestamente es la deidad india Obomo durmiendo bajo un hechizo que le puso una deidad rival. Brandon Lee Murdered by Chinese Mafia. Hay teorías que dicen que la mafia china o las tríadas fueron quienes asesinaron a Bruce Lee como castigo por revelar muchos secretos de las artes marciales. La mafia china advirtió una y otra vez a Bruce Lee, pero entre más popularidad ganaba más películas él hacía, aumentando los números de su audiencia y más karate en las películas. Luego de su muerte, su hijo Brandon Lee retomó donde se quedó su padre, siendo el hijo del artista marcial más conocido. Le ganó varios enemigos, aquellos que sentían envidia de la presencia que dejó su padre incluso después de su muerte. Hay varias coincidencias sucedidas en el set de El Cuervo, película donde murió dicho actor. La escena donde Brandon murió en la vida real también era la escena donde su personaje, Eric Draven, es asesinado brutalmente. El primer día de rodaje del Cuervo, un trabajador tocó un cable de alto voltaje y fue electrocutado. Otro empleado corrió su coche a través de la tienda de yeso del estudio. Un obrero se resbaló, causando que un destornillador atravesara su mano. Un tiroteo en automóvil tomó lugar a pocas calles de uno de los sets del Cuervo. Faltando 8 días para terminar el rodaje, con varias docenas de personas en el set, cada uno de los miembros del grupo de rodaje, cansados y fatigados de grabar 50 días seguidos, ¿quién se molestaría en inspeccionar la pistola? Fácilmente alguien pudo reemplazar las balas falsas con un cargador lleno de balas letales. A pesar de que las muertes de Bruce y Brandon ocurrieron con 20 años de diferencia, varias conexiones relacionan sus muertes. Ambos murieron durante un rodaje, ambas de sus muertes trajeron sospechas de conspiración. En la última película donde actuó Bruce Lee, El Juego de la Muerte, interpretó a un actor, quien es herido mortalmente por una bala real en set, exactamente como murió su hijo.
Al estar en sets rodeados de docenas de personas se darían varias oportunidades de matarlos y hacer que todo parezca un accidente. Oswald Doppelgangers. Harvey Oswald, 18 de octubre de 1939, 24 de noviembre de 1963, fue un exmarine estadounidense que asesinó al presidente de Estados Unidos John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963. Oswald ingresó en un centro de detención de menores a los 12 años por absentismo escolar, durante el cual fue evaluado por un psiquiatra como perturbado emocional, debido a la falta de una vida familiar normal. Después de asistir a 22 escuelas en su juventud, abandonó repetidamente, y finalmente, cuando tenía 17 años, se alistó en los Marines. Oswald fue sometido a un consejo de guerra 2 veces mientras estaba en los Marines, y encarcelado. Fue liberado honorablemente del servicio activo en el cuerpo de Marines y pasó a la reserva, y luego voló rápidamente a Europa y desertó a la Unión Soviética en octubre de 1959. Vivió en Minsk, Bielorrusia, se casó con una mujer rusa llamada Marina y tuvo una hija. En junio de 1962, regresó a Estados Unidos con su esposa, y finalmente se instaló en Dallas, donde también nació su segunda hija. Oswald disparó y mató a Kennedy el 22 de noviembre de 1963, desde el sexto piso del Texas School Book Depository mientras el presidente viajaba en caravana por la plaza de Alley de Dallas. Unos 45 minutos después de asesinar a Kennedy, Oswald disparó y mató al agente de policía de Dallas Tippit en una calle local. Luego se escabulló en un cine, donde fue arrestado por el asesinato de Tippit. Oswald fue acusado del asesinato de Kennedy, pero negó ser responsable del mismo, afirmando que era un chivo expiatorio. El título de esta teoría se refiere a un libro que aborda la posibilidad de que este sujeto no haya mentido, y que su doppelganger haya ocupado su lugar. Así es, un impostor. Grace igual Future Humans. Es la teoría conspirativa de alguna gente que cree que la típica imagen de un ser extraterrestre, figura gris, cabeza y ojos grande, se trate de una forma evolucionada de la futura raza humana. Esta teoría se basa en la teoría de evolución de Darwin, en donde explica que los órganos que pasan años y años sin uso empiezan a desaparecer, y utilizando estos conceptos para justificar la apariencia de los grises, como poseer 4 dedos en vez de 5 y la ausencia de una nariz. Melissa Bandella. En 2002, se decía que la cantante Avril Lavigne la estaba pasando mal tratando con la fama de su álbum debut, Let Go. Por este motivo, sus equipos de managers presuntamente contrataron a alguien que se parecía a ella, Melissa Bandella, quien terminó siendo amiga de la cantante. El año siguiente el abuelo de Avril fallece, llevándola a la depresión. Una teoría afirma que Avril Lavigne se ahorcó en British Columbia. Otra teoría surge después de que la cantante revela que está luchando contra la enfermedad de Lyme, que es causada por la picadura de una garrapata infectada, y que Avril sucumbió ante la enfermedad. Ambas teorías afirman que la verdadera Avril murió y que fue reemplazada con Melissa Bandella. Increase of the Constance. No encontré una información exacta al respecto. Algunos documentos hablaban sobre cómo algunas constantes de la física iban progresivamente aumentando en valores, otros sobre cómo las teorías antiguas iban siendo relegadas ante nuevos descubrimientos y las constantes cambiando. Y otros documentos que hablaban sobre cómo el universo que conocemos iba demostrando mayores constantes de evolución, creación y estructura. Como lo vienen siendo las espirales, las fórmulas matemáticas, entre otros. Y, por último, viniendo de lo místico, encontré unos documentos sobre la magia caos, la cual implica que mediante términos de atracción del universo puedes aumentar las posibilidades de obtener cualquier cosa, o realizar alguna acción dada. 18,5 Minute Gap. En algún momento durante la noche del 20 de junio de 1972, una conversación entre dos hombres se grabó en secreto en una grabadora de voz de carrete a carrete Sony TC-800B. Esta máquina inocua utiliza cinta de 0,5 milímetros y se configuró para funcionar a una velocidad irregular de 15-16 IPS, o la mitad de la velocidad de una grabadora de cinta estándar. De acuerdo con este modo de grabación de baja fidelidad, los diminutos micrófonos lavalier que captaron esta conversación en particular eran baratos y estaban distribuidos de manera desigual por todo el espacio. El resultado fue una cinta de calidad de sonido degradada producida en condiciones de grabación deficientes. La cinta 342, como se la conoce oficialmente, es solo uno de un extenso archivo de aproximadamente 3.700 horas de grabaciones de audio grabadas subrepticiamente por el difunto presidente estadounidense Richard Nixon durante un período de varios años.
Conocidas como las cintas de la Casa Blanca de Nixon, estas grabaciones detallan las conversaciones entre el presidente, su personal y los visitantes de la Casa Blanca y Camp David. De las muchas cintas de audio confiscadas en la oficina oval, la cinta 342 sigue siendo, con mucho, la más infame. No por la impactante información que contiene, sino precisamente por su ausencia. Un intervalo de 18:1/2 minutos en 6H21M26S de material grabado. Un silencio residual que todavía está atormentado por el espectro de un hombre que se negó a hablar con el argumento de que tal testimonio podría ser autoincriminatorio. Human Intelligence Comes from Cannibalism. The Beginning Was the End es un libro pseudocientífico de 1971 escrito por Oscar Kismaer que afirma que la humanidad evolucionó a partir de simios caníbales. El libro ha sido criticado en relación con afirmaciones racialistas y pseudohistóricas. The Beginning Was the End afirmó que los humanos modernos evolucionaron de una especie de simios devoradores de cerebros. Según Maert, esta dieta aumentó el tamaño del cerebro, el deseo sexual y la agresión de los simios, pero suprimió su supuesta capacidad psíquica innata, lo que finalmente causó la locura. Maert no ofreció evidencia de sus teorías, basándolas en gran medida en sus supuestos encuentros con caníbales en Java y Nueva Guinea y sus experiencias comiendo cerebros de simios crudos en un restaurante del sudeste asiático. Él insinúa haber activado sus habilidades psíquicas latentes al alterar la forma de su cráneo a la manera de las tribus incas y o la trepanación, y sus teorías afirman que se derivan principalmente de la inspiración divina resultante. El frontispicio del libro de Maert dice que después de sus viajes por Asia, América del Sur y Australia se instaló en Italia, donde vivió con su esposa y sus 3 hijos en el lago de Como, donde participó en la restauración de Vida Pasalacqua. Si bien se prometieron volúmenes futuros en el transcurso del texto, ninguno apareció, con la excepción de The Speech of Moltrasio, un folleto de 8 páginas muy raro. Modern Correspondence with Prester John's Land. Durante 5 siglos, la leyenda de un rey sacerdote cristiano, en Asia o en África, sostuvo las esperanzas de los europeos en su lucha contra el Islam. Los que se sumaron a la búsqueda del preste Juan buscaban a un hombre que no estaba allí. La historia del preste Juan es la historia de un hombre que nunca existió. La leyenda medieval le llamó la atención cuando se consideró que su presencia sería de ayuda en la lucha entre la Europa cristiana y el mundo islámico. Su nombre se registró por primera vez en 1145 y siguió apareciendo de vez en cuando hasta principios del siglo XVII. Cada referencia al preste Juan, Juan el sacerdote, se componía de 2 elementos. Por un lado, el deseo europeo de la existencia de un poder cristiano fuerte más allá de los confines de la cristiandad medieval. Por otro, algún acontecimiento o proceso histórico en un rincón lejano de la tierra, en cuyas noticias distorsionadas se basaba una forma concreta para este deseo. Al principio se oía hablar del rey sacerdote en Asia. Más tarde se aceptó generalmente que su reino estaba en África. Con el crecimiento de los conocimientos geográficos y el descubrimiento de lugares en los que no se encontraba el preste Juan, la ubicación del rey sacerdote se trasladó a regiones menos conocidas. El desarrollo de la leyenda constituye un estudio fascinante. No solo por su riqueza de detalles fabulosos, sino también porque la creencia en la existencia del preste Juan tuvo un profundo efecto en la historia de la exploración y el descubrimiento europeos en Asia y África. Muchos elementos del corpus de la mitología medieval contribuyeron a allanar el camino para la aparición del rey sacerdote. Las leyendas de las hazañas en Asia de Alejandro Magno contenían muchos detalles de las maravillas que podían esperarse en Oriente. La historia asociada de Gog y Magog y del muro que Alejandro construyó para evitar que estos malévolos devastaran el mundo civilizado, dio fuerza a la idea de que la seguridad de la cristiandad podría depender de alguna fuerza fuera de sus fronteras. La historia de los Reyes Magos, los 3 sabios de Oriente que llevaron regalos al niño Jesús, sugirió que podría haber gobernantes orientales aún no descubiertos que fueran verdaderos amigos de la fe cristiana. La creencia judía en la existencia de las 10 tribus perdidas de Israel en alguna parte del Asia más lejana, quizás más allá del muro de Gog y Magog, reforzaba este concepto de salvación desde el exterior por su implicación de que el tan esperado Mesías judío podría surgir de entre estas tribus excluidas. Por último, estaba el hecho de la temprana propagación del cristianismo a rincones remotos de Asia, que había dado lugar a leyendas sobre las misiones del apóstol Santo Tomás a la India y China. Shipwreck Vanishings, Java Sea Floor. Naufragios holandeses y británicos de la Segunda Guerra Mundial han desaparecido misteriosamente del mar de Java, provocando la indignación. La BBC pregunta a los expertos qué puede haber pasado con los buques.
Durante décadas, los restos de 3 buques de guerra holandeses estuvieron perdidos para el mundo, en el fondo del mar de Java. Víctimas de una feroz batalla marítima con los japoneses en 1942, los barcos se hundieron junto con 915 marineros holandeses y 259 indonesios. Su descubrimiento en 2002 por buzos aficionados fue motivo de celebración, y los barcos fueron declarados tumbas de guerra. Pero ahora parece que se han vuelto a perder, posiblemente de forma permanente, ya que el gobierno holandés ha confirmado esta semana que los barcos han desaparecido del lecho marino. La Marina indonesia está investigando. En Gran Bretaña, el periódico The Guardian informó de que 3 buques de guerra británicos hundidos en la misma batalla también habían desaparecido. Aliens caused bubonic plague. Hay una teoría sobre la peste negra es que fue llevada por las ratas, pero William Bramley tiene la teoría de que la peste negra fue causada por extraterrestres. Ahora, en este punto, creo que mi cerebro hizo un cortocircuito y se apagó parcialmente para protegerse del daño. Me gustó la forma en que se le dio equivalencia a las 2 teorías. Bueno, hay 2 teorías sobre la peste negra. Una que fue una enfermedad propagada por pulgas transmitidas por roedores y otra que fue causada por hombrecillos verdes rociados con estelas químicas. Es realmente una especie de sorteo. Ahora, para ser justos, algunas personas perfectamente sensatas han cuestionado si la peste negra fue causada por la peste, específicamente por la bacteria Yersinia pestis. Algunos han sugerido una fiebre hemorrágica similar a la del ébola. Pero, ¿extraterrestres que matan a los humanos? En el transcurso del segmento, varias cabezas parlantes se las arreglaron para llamar a la pestis un virus en lugar de una bacteria, y echaron toda la culpa a las ratas, en lugar de a las pulgas. Bueno, por supuesto, en realidad reivindicaron tanto a las ratas como a las pulgas, ya que ahora sabemos que fueron los extraterrestres. Después de todo, no era la primera vez que los extraterrestres intentaban acabar con la mayor parte de la humanidad. Y tienen pruebas para su teoría. Informes de luces y formas en el cielo, así como nieblas y miasmas. Además, a menudo se veía una figura negra a las afueras de un pueblo a punto de ser azotado por la peste. Esta figura deambulaba y era vista llevando una guadaña y posiblemente haciendo círculos en las cosechas. Los teóricos de los antiguos alienígenas proponen que los extraterrestres fueron la causa de muchas de las pandemias a las que se enfrentó la Tierra en el pasado, y que su objetivo era quizá exterminar a la raza humana. Ghost condensate. Un condensado fantasma es un fenómeno en el que un campo produce una corrección media distinta de 0 a los valores que se prevé que existan en otro campo. Específicamente, la teoría del condensado fantasma predice cambios a partir de una distribución gaussiana perfecta de la radiación cósmica de fondo, el eco del Big Bang, a lo largo del espacio-tiempo. El resultado para los profanos es que otras predicciones de la teoría dan nueva vida a la idea de la transferencia de información superluminal, comunicándose e incluso viajando más rápido que la velocidad de la luz a través del vacío, cuya última urra real con el entrelazamiento cuántico demostró de manera concluyente que no permitía transferencia de información superluminal hace algún tiempo. Esta misma propiedad de la teoría la vuelve problemática para los físicos teóricos. Se entiende que c es un límite de velocidad universal, y si alguna vez podemos superar ese límite, se pondrá en duda mucho de lo que creemos saber sobre la física y el universo. Gulf War did not take place. El ejemplo más famoso que dio Baudrillard de este concepto es la Guerra del Golfo. Baudrillard escribió una serie de artículos sobre ella a principios de los 90, titulados La Guerra del Golfo no tendrá lugar / La Guerra del Golfo no está teniendo lugar / La Guerra del Golfo no tuvo lugar. Ahora bien, Baudrillard no estaba diciendo que Estados Unidos no invadió realmente Irak, que la gente no estaba muriendo realmente como resultado de este conflicto, etc. Lo que quería decir es que el propio término Guerra del Golfo no se refiere realmente a ningún acontecimiento específico en la realidad, sino a las representaciones de esos acontecimientos que nosotros, el público occidental, encontramos principalmente a través de los noticiarios nocturnos. En un sentido muy literal, no hubo ninguna guerra. Ese término implica un enfrentamiento entre ejércitos, y realmente no hubo mucha resistencia organizada por parte del ejército iraquí. Se trató más bien de una ocupación ilegal y de una serie de atrocidades cometidas por las fuerzas de ocupación, así como de diversos actos dispersos de resistencia contra esos ocupantes. Pero el punto de Baudrillard era más profundo que simplemente llamarlo guerra es propaganda. Todo lo que vimos y oímos sobre lo que realmente estaba ocurriendo en Irak nos llegó a través de medios de comunicación que servían, tanto consciente como inconscientemente, como un equipo de propaganda para Estados Unidos.
Por supuesto, vimos destellos de imágenes reales de Irak, pero solo vimos los fragmentos que los medios de comunicación decidieron mostrarnos, editados de la forma en que decidieron editarlos, con la supervisión directa y posiblemente la censura en nombre de la seguridad nacional del Estado estadounidense. El contenido simbólico que se nos dio sobre el conflicto no pretendía simplemente ser una forma eficaz de informarnos sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Era, en muchos casos, una serie de intentos de vincular el concepto de la guerra del Golfo en nuestras mentes con otros símbolos y conceptos abstractos. Para convencernos de que la invasión era necesaria y estaba justificada, los medios de comunicación y el gobierno estadounidense invocaron símbolos y eslóganes de patriotismo, seguridad nacional, antiterrorismo, humanitarismo, etc. Cuando los que no tuvimos conocimiento directo del conflicto y solo nos enteramos a través de esos noticiarios hablamos de la guerra del Golfo, de lo que realmente estamos hablando es de todas esas representaciones simbólicas de los medios de comunicación sobre el conflicto. American Eugenic Societies. La Sociedad Americana de Eugenesia, AES, fue creada en Estados Unidos por Madison Grant, Harry Laughlin, Henry Crampton, Irving Fisher y Henry Osborne en 1926 para promover programas de educación eugenésica para el público estadounidense. La AES describió la eugenesia como el estudio de la mejora de la composición genética de los seres humanos mediante la reproducción controlada de diferentes razas y clases de personas. Antes de la formación de la AES, otras organizaciones eugenésicas contribuyeron a su creación. En 1906, John Kellogg, médico, fundó la Fundación para la Mejora de la Raza en Battle Creek, Michigan. La Race Betterment Foundation patrocinó 3 conferencias entre 1914 y 1928, que culminaron con la creación en 1928 de un registro de eugenesia para los registros biológicos familiares. En 1912, Leonard Darwin, hijo del naturalista Charles Darwin, celebró en Londres el primer Congreso Internacional de Eugenesia. Más de 300 personas de Inglaterra, Europa y Estados Unidos asistieron a su conferencia. El creciente apoyo a la eugenesia en la década siguiente hizo que la Oficina de Registro de Eugenesia de Cold Spring Harbor y el Museo Americano de Historia Natural patrocinaran el segundo Congreso Internacional de Eugenesia de 1921 en Nueva York. El científico Alexander G. Bell actuó como presidente de honor. Durante el segundo Congreso Internacional de Eugenesia, Irving Fisher, de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, propuso la Sociedad Americana de Eugenesia. Fisher hizo hincapié en la necesidad de una educación eugenésica generalizada en los Estados Unidos. Con esa propuesta, Osborne, presidente del Congreso Internacional, nombró un comité interino que trabajó en la AES hasta su constitución formal el 30 de enero de 1926. Fisher fue el primer presidente de la sociedad. Davenport, director del Cold Spring Harbor Laboratory, fue el primer vicepresidente. Entre los presidentes de la sociedad, Laughlin, que fue presidente de 1927 a 1929, promovió la esterilización eugenésica en los Estados Unidos de principios del siglo XX. El número máximo de miembros de la AES fue en 1930, con 1.260 miembros. Aunque Nueva York, California y Massachusetts eran los estados con mayor número de miembros, todos los estados de Estados Unidos tenían al menos un miembro. La corte de 1930 de la AES estaba formada predominantemente por hombres y mujeres adinerados, y pocos profesionales científicos de campos relacionados con la eugenesia. Sin embargo, como reacción a las atrocidades eugenésicas de la Segunda Guerra Mundial, el apoyo a la eugenesia y el número de miembros de la AES comenzaron a disminuir. En 1960, la AES contaba con menos de 400 miembros, la mayoría de los cuales eran hombres científicos y profesionales de la medicina. A partir de ese momento, el enfoque de la AES se desplaza hacia el análisis genético y la investigación de los factores que impulsan la evolución humana. Los 5 congresos de Princeton, celebrados entre 1964 y 1969 en esa ciudad, demostraron que los genetistas y los especialistas en población compartían el interés por la evolución humana. Entre 1960 y 1970, la AES reunió a investigadores de diferentes disciplinas y les proporcionó un lugar para debatir sobre la evolución humana. Los científicos que participaban en el grupo observaron que los factores del entorno social y físico influían en la herencia y el desarrollo humano. Los investigadores estudiaban cada vez más las condiciones de vida y los hábitos de vida de las personas.
En muchas de las grandes facultades de medicina había instalaciones para la investigación genética médica, mientras que las clínicas de asesoramiento sobre la herencia recién creadas sirvieron de base para los modernos centros de asesoramiento genético. Para definir un nuevo enfoque de investigación, en 1969 la publicación oficial de la AES cambió su nombre de Eugenics Quarterly a Social Biology. En 1972, la AES pasó a llamarse Sociedad para el Estudio de la Biología Social. La sociedad declaró que el cambio de nombre no respondía a un cambio de interés o de política, sino que reflejaba mejor el nuevo énfasis común en el estudio de las tendencias biológicas, sociales y médicas que conforman la evolución humana. Fracking Deaths. La contaminación por partículas emitida por los pozos de fracking de Pensilvania mató a unas 20 personas entre 2010 y 2017, según un estudio que se publicará próximamente. Pensilvania es el segundo mayor productor de gas natural de Estados Unidos, después de Texas. Entre 2010 y 2017, había 20.677 pozos de fracking permitidos en el estado, de los cuales aproximadamente la mitad habían sido perforados. El fracking, otro nombre para la fracturación hidráulica, es un proceso de extracción de petróleo y gas de la tierra mediante la perforación de pozos profundos y la inyección de líquido a alta presión. Uno de los subproductos de la fracturación es la contaminación por partículas, también conocida como PM2,5, que consiste en diminutas partículas químicas transportadas por el aire que, al ser inhaladas, llegan a los pulmones y al torrente sanguíneo, aumentando el riesgo de cáncer y causando problemas cardíacos y respiratorios. Estudios anteriores han revelado que las comunidades donde se practica la fracturación hidráulica se enfrentan a tasas más elevadas de numerosos efectos sobre la salud, como partos prematuros, embarazos de alto riesgo, asma y enfermedades cardiovasculares, pero este es el primero que investiga la relación directa entre el aumento local de PM2,5 causado por la fracturación hidráulica y las muertes por problemas respiratorios y cardíacos que pueden atribuirse a ese aumento. The Parkland Conspiracy. Estén o no de acuerdo con ellos en cuanto a la política, los adolescentes supervivientes del tiroteo en el Instituto Marjorie Stoneman Douglas de Florida han surgido como portavoces convincentes de la causa del control de armas, aprovechando su situación inherentemente simpática, su conocimiento de los medios de comunicación y su convicción para convertirse en defensores de alto perfil y eficaces. La razón por la que estos jóvenes se vieron impulsados a actuar parece bastante obvia. Ver cómo sus amigos eran asesinados en masa aumentó la importancia del tema. Y Parkland, Florida, donde tuvo lugar el tiroteo, es exactamente el tipo de distrito suburbano razonablemente diverso y de lujo donde la política de guerra cultural de Donald Trump ha alienado a la mayoría de la gente y ha inspirado toneladas de nuevas organizaciones de base. O bien, como alegó la celebridad de la derecha, el ex sheriff David Clarke, que tal vez sea una conspiración organizada por George Soros. El concepto de actor de crisis lleva años ganando adeptos en los círculos conspirativos y se refiere a la noción de que una cábala secreta de individuos es pagada para viajar por el país con sus miembros haciéndose pasar por supervivientes de diversas masacres de interés periodístico para promover una agenda política. Los actores de crisis, para ser claros, son algo real, pero no se les contrata para que sirvan de víctimas falsas de tragedias reales. Más bien, son contratados para servir como falsas víctimas de falsas tragedias con el fin de realizar ejercicios de entrenamiento militar o policial. Pero en 2012, el teórico de la conspiración James Strachey propuso la teoría de que muchas víctimas de la masacre de Sandy Hook citadas en los medios de comunicación eran, de hecho, actores de crisis contratados para promover la agenda de control de armas. Strachey también propuso la teoría de los actores de crisis en el atentado de la maratón de Boston. Pero la versión de la teoría de los tiroteos masivos tiene, naturalmente, más peso, ya que se cruza con un debate político partidista de larga data. Lo que es indiscutiblemente cierto es que uno de los principales portavoces de los estudiantes activistas, David Hogg, es hijo de un agente retirado del FBI. En particular, las vicisitudes de la investigación en curso sobre la operación de información del gobierno ruso en 2016 y los posibles vínculos con la campaña de Trump han impulsado el desarrollo de una serie de teorías conspirativas barrocas e inexactas que intentan pintar al FBI, una agencia policial desproporcionadamente blanca y masculina que nunca en toda su historia ha tenido un demócrata como director, como el epicentro de una conspiración del Estado profundo para derribar a la administración Trump.
El propio Trump se inclinó por un ataque contra el FBI al sugerir que la investigación de contrainteligencia sobre Rusia había impedido de alguna manera que la oficina de campo de Miami se adelantara al tiroteo de Parkland. Maggie Mortal True Authorship. Maggie Mortal es una obra fanfic basada en Harry Potter, publicada seriamente en fanfiction.net entre 2006 y 2007. La historia es mayormente enfocada en una vampira no canónica llamada Ebony Darkness de Mentia Ravenway y sus relaciones con los personajes de la serie Harry Potter. Esta obra es notable por su narrativa enrevesada y digresiones constantes, así como ser considerada una de las peores obras fanfic escritas. Desde su publicación ha ganado infamia por sus constantes errores de gramática y ortografía, inconsistencias en la trama y completa negligencia por el material original de la saga en la que se basa. A pesar de todo esto, ha sido tomada como inspiración en otras obras como Crepúsculo y series en YouTube. La identidad del autor nunca ha sido confirmada y ha sido determinada por y ha sido considerado por muchos como irresoluble. Ese autor publicó la historia usando el nombre de usuario Bloodiris666 y se ha autoidentificado como Tara Gillespie. En septiembre de 2017, afirmando ser la autora, actualizó una cuenta de Fiction Press indicando que había creado una cuenta activa de Tumblr con su nombre real. Un esfuerzo por localizar esta cuenta de Tumblr resultó que la cuenta pertenecía a la adulta joven Rosette Christo. Desde entonces ha declarado que era una de las dos coautoras de Maggie Mortal y que había proporcionado evidencia de su autoría a Macmillan Publishers, pero la controversia ese mismo mes sobre errores de hecho en sus memorias de entonces ha llevado a dudas en cuanto a su autoría. La historia ha sido especulada de ser un engaño diseñado para burlar y trolear a los lectores o para hacer sátira de los fanfiction. Otros consideran que la obra y la presencia online del supuesto autor son muy elaboradas como para ser falsas. En septiembre de 2017, Christo declaró que Maggie Mortal es una obra de sátira, aunque su autoría es discutida. Benjamin Bathurst Fate. El caso de Benjamin Bathurst es una de las desapariciones inexplicables más famosas de la historia. 1809 fue una época turbulenta en Europa. Varios países se declaraban la guerra y los viajes entre naciones eran extremadamente peligrosos. Benjamin Bathurst, un diplomático británico, viajaba por Berlín bajo el nombre de Barón de Koch. Él y su mensajero alemán, Herr Krause, llegaron a la ciudad de Perleberg el 25 de noviembre. Bathurst y su acompañante se registraron en la posada White Swan. Allí pidieron una cena temprana. Después de cenar, Bathurst se retiró a una pequeña habitación reservada para él en la posada, donde pasó varias horas escribiendo correspondencia y, extrañamente, quemando trozos de papel en la chimenea de la habitación. Su salida se había retrasado y no fue hasta las 9 de la noche cuando les comunicaron que sus caballos estaban enganchados a la chaise, una especie de coche de caballos, y listos para viajar. Bathurst fue el primero en salir de la posada, seguido de cerca por su ayudante. En lugar de entrar en la carroza por el lado más cercano a la posada, rodeó la parte delantera de los caballos para entrar por el lado más lejano. Su ayudante le siguió por el mismo camino. Al entrar, el ayudante no vio ninguna señal de Bathurst en la carroza, ni tampoco estaba cerca de ella. Presa del pánico, el asistente reunió a algunos hombres del lugar para que lo encontraran. Tras una hora de búsqueda, no pudieron encontrar ningún rastro de Bathurst. Había desaparecido. La noticia de su desaparición no llegó a Inglaterra durante varias semanas, debido a la falta de cualquier forma de comunicación rápida y al estado caótico de Europa en ese momento. Cuando por fin llegó la noticia a Inglaterra, su esposa Phillida partió inmediatamente a Alemania para buscar a su desaparecido cónyuge. Al llegar se encontraron con que las autoridades de Perleberg ya estaban investigando el asunto y que el capitán von Klitzing había quedado a cargo de la investigación. El 27 de noviembre se descubrió el abrigo de piel de Bathurst en una dependencia de una granja familiar. El 16 de diciembre, dos ancianas que recogían bayas en el bosque encontraron los pantalones del hombre en un pequeño claro de Kitchow, a una milla al norte de Perleberg. La investigación acabó revelando que un tal Auguste Schmidt había trabajado en el patio de la posada White Swan la noche de la desaparición de Bathurst. Más tarde confesó haberle seguido con la intención de robarle, pero no se pudieron encontrar más pruebas que le implicaran en este delito. En marzo del año siguiente, la señora Bathurst buscó exhaustivamente en Perleberg con la ayuda de un equipo de perros adiestrados, pero fue en vano. A día de hoy, se desconoce el destino final de Benjamin Bathurst. Tal vez fue asesinado, tal vez fue secuestrado, o tal vez algo antinatural sucedió esa noche. Quizá nunca lo sepamos. Irish Rock Motors.
Mothers of the Disappeared es una canción de la banda de irlandesa de rock. Es la canción final del álbum de Joshua Tree. La canción fue inspirada por las experiencias del cantante Bono en Nicaragua y El Salvador en julio 1986. Bono conoció a René Castro, un artista mural chileno. Castro fue torturado y capturado en un campo de concentración por 2 años por el gobierno dictatorial chileno porque su arte criticaba al régimen de Pinochet que llegó al poder en 1973 durante un golpe de Estado. Castro le enseñó a Bono la pintura en una pared en el distrito de La Misión que describió la difícil situación en ese entonces de Chile y Argentina. También aprendió sobre las Madres de Plaza de Mayo, un grupo de mujeres cuyos hijos fueron forzadamente desaparecidos por el gobierno argentino. Los hijos de las madres eran usualmente personas jóvenes quienes fueron en contra del gobierno durante la Guerra Sucia, y el golpe de Estado que llevó a Jorge Rafael Videla al poder. Las madres se unieron en una campaña por información sobre la localización de los cuerpos de sus hijos y las circunstancias de sus muertes, creyendo que estos fueron secuestrados, torturados y asesinados. Inspirado por el mural, Bono tomó un descanso de grabar en julio, viajó a Nicaragua y El Salvador con su esposa, Alison Eusen, para ver con sus propios ojos la angustia de los campesinos intimidados por conflictos políticos e intervención militar estadounidense. Mientras estuvieron allí, trabajaron con el Central American Mission Partners, CAM, una organización de derechos humanos y desarrollo económico. En El Salvador se reunieron con miembros del Comité de Madres Monseñor Romero, Comadres, una organización de mujeres cuyos hijos fueron víctimas de desaparición forzada por el gobierno salvadoreño durante la guerra civil porque se oponían al régimen militar que estaba en el poder. En un momento durante el viaje, Bono, Alison y un miembro de CAM fueron tiroteados por las tropas del gobierno mientras se encontraban en camino para entregar ayuda a un grupo de agricultores. Los disparos fueron una advertencia y, según el autor John Luersen, el incidente hizo que Bono se diera cuenta de que no les importaba su intrusión y podían matarlos si se sentían obligados. Cometary Art Theory. La panspermia es la hipótesis que propone que la vida existe en todo el universo, distribuida por polvo espacial, meteoroides, asteroides, cometas, planetoides, y también por naves espaciales que transportan contaminación no intencionada por microorganismos. La distribución puede haber ocurrido abarcando galaxias y, por lo tanto, puede no estar restringida a la escala limitada de los sistemas solares. La hipótesis de la panspermia propone, por ejemplo, que las formas de vida microscópicas que pueden sobrevivir a los efectos del espacio, como los extremófilos, pueden quedar atrapadas en los desechos expulsados al espacio después de colisiones entre planetas y pequeños cuerpos del sistema solar que albergan vida. Ancient Egypt Space Programs. El antiguo Egipto intriga al público en general. Sus pirámides, su esfinge y su complejo sistema de creencias sobrenaturales han atraído a menudo la atención de la pseudociencia. El popular y controvertido libro de Erich von Däniken Carros de Dioses, por ejemplo, especulaba con que los extraterrestres influyeron en la religión y la civilización del antiguo Egipto. Por muy entretenidas que sean estas conjeturas, los científicos nos proporcionan explicaciones más sólidas sobre el antiguo Egipto, incluidas sus tradiciones astronómicas. Han explicado, por ejemplo, por qué la Gran Pirámide está más alineada con el norte verdadero que el edificio del meridiano del observatorio de Greenwich. Los constructores alineaban las pirámides observando 2 estrellas circumpolares. Fire y Salive. Necesita oxígeno para sobrevivir. Se multiplica. Necesita consumir para sobrevivir. Crece. Aunque no tiene cerebro, hay varios organismos simples que no tienen cerebro. La realidad es que no, el fuego no es autosuficiente. Necesitas que un objeto esté en llamas para que haya fuego. Esta es también la razón por la que los virus no se consideran vida, no pueden sobrevivir sin un anfitrión. El fuego es una reacción química, no una sustancia química o una forma de vida. El fuego carece de estructura. Tiene forma y forma, pero esa forma y forma está totalmente dictada por fuerzas externas en el mismo sentido en que el agua es moldeada por su recipiente. El fuego es un resultado, no un agente causal. La mezcla correcta de cosas más calor hace que la materia supere su estado y alcance un estado de menor energía. La liberación de esa energía es más calor que puede liberar más reacciones. Retrocausality.
La retrocausalidad se refiere a cualquiera de los fenómenos o procesos hipotéticos capaces de invertir la causalidad, permitiendo que un efecto preceda a su causa. Imaginemos que la huella precede a la pisada, el eco a la voz, la detonación al disparo, etc. Conocida en inglés como retrocausation o backward causation, es fundamentalmente un experimento mental, dentro de la filosofía de la ciencia, basado en elementos de la ciencia física, que se orienta a las siguientes cuestiones. ¿Puede lo que ocurre en el futuro afectar al presente? ¿Y puede el presente afectar al pasado? Las consideraciones filosóficas acerca de la flecha del tiempo y del viaje en el tiempo a menudo se enfrentan a problemas relacionados con la retrocausalidad. Aunque algunas teorías se han propuesto como formas de retrocausalidad, no existen observaciones científicas probadas al respecto. La filósofa holandesa Jeanne Pijnenburg, de la Universidad de Groningen, apela a la retrocausalidad para describir cómo una imaginación expandida puede ser capaz de redefinir o incluso alterar sucesos pasados, resultando en cambios en la personalidad y en la percepción presentes. De acuerdo con su colega holandés Cornelis van Putten, sin embargo, no hay necesidad de modificar el pasado para lograr los resultados que Pijnenburg propone. La retrocausalidad parece inevitable en modelos de universo que admiten curvas temporales cerradas. Este tipo de anomalías aparecen frecuentemente en universos llenos de materia exótica, aunque también se han encontrado modelos con materia ordinaria, como el universo de Dell, que presentan esta característica. Otro tipo de retrocausalidad es el que aparece en ecuaciones como la fuerza de Abraham-Lorentz, que supuso un desafío teórico importante que lastró la electrodinámica clásica. Igualmente, la teoría del absorbedor de Wheeler-Feynman relacionada con el caso anterior parece difícil de conjugar con la causalidad física. Paul Eggers Final Announcement. Paul Eggers, que lleva muchos años insistiendo en que los extraterrestres han visitado la Tierra, dice que cuando los extraterrestres vieron la bomba atómica decidieron que éramos una gran amenaza para el cosmos. En una entrevista con Russia Today, Eggers explicó, como si fuera obvio: por supuesto, ha habido mucha más actividad en las últimas décadas. La razón de esto, dijo, es que el hombre fue tan estúpido como para inventar la bomba atómica. Los extraterrestres tienen miedo de que la usemos de nuevo, y de que esto afecte a todo el equilibrio del cosmos. Eggers sugirió que hay denunciantes al estilo de Edward Snowden que ya han revelado el conocimiento del gobierno sobre las visitas extraterrestres. No se tarda mucho en poner las manos en la masa, dijo. Antarctic Facilities. No encontré información extraña al respecto, salvo las supuestas bases de los nazis que existen ahí, y algunas que implican que las bases de la Antártida se utilizan para evitar que la gente entre al centro de la Tierra. The Cereal Box Conspiracy. La próxima vez que pasee por el pasillo de los cereales en el supermercado, véndele los ojos a su hijo. Porque los personajes de las cajas de cereales para niños están literalmente mirando a sus hijos. Según un estudio reciente del Laboratorio de Alimentos y Marcas de la Universidad de Cornell, los cereales que se comercializan para los niños tienden a colocarse en los estantes más bajos, no tan raro, y presentan personajes que suelen mirar hacia abajo, hacia los niños, muy raro. En otras palabras, Cap'n Crunch y sus otros amigos amantes del azúcar hacen contacto visual con los niños, lo que a su vez genera fidelidad a la marca. No ocurre lo mismo con las cajas de cereales para adultos, en las que los personajes suelen mirar de frente, según los investigadores. Para llegar a esta conclusión, el equipo de Cornell examinó 65 tipos diferentes de cereales en 10 tiendas de alimentación distintas, es decir, un total de 86 personajes portavoces de cereales. El equipo midió el ángulo de la mirada del personaje a 1 metro del estante. De estos personajes, el 66% estaban dirigidos a los niños y miraban hacia abajo. Este contacto visual no es solo una cuestión de cortesía. El estudio descubrió que la confianza y la conexión con una marca aumentan significativamente cuando se establece el contacto visual. Los investigadores llegaron a esta conclusión después de que los participantes vieran 2 versiones de una caja de cereales Trix, una en la que se establecía contacto visual y otra en la que no. Descubrieron que cuando el conejo de Trix establecía contacto visual, la confianza en la marca aumentaba un 16% y el sentimiento de conexión con la marca aumentaba un 28%. Weavenever B. Newman. 2 hechos recientes en las noticias destacan el creciente cambio de perspectiva sobre el lugar del Homo sapiens en el universo. La microbióloga Gillian Banfield y sus colegas acaban de publicar un nuevo estudio en la revista Nature Microbiology que revisa radicalmente el apreciado concepto de Charles Darwin del árbol de la vida.
Como puede atestiguar cualquier microbiólogo, a lo largo de gran parte de la historia de nuestro planeta, los organismos unicelulares han hecho un trabajo tremendo al cambiar la composición de la Tierra, incluso sin tener imaginación ni pulgares oponibles. Utilizando métodos de secuenciación de vanguardia, los microbiólogos han estado basando los genomas de cientos de nuevas especies microbianas. Han sabido durante décadas que los organismos unicelulares, en particular las bacterias, comprenden la mayor parte de la biomasa de la Tierra. Ahora está claro que las bacterias también constituyen la mayor parte de la biodiversidad. Cuando se trata de la vida en nuestro planeta Podunk, los procariotas están donde están. Nosotros, los eucariotas con núcleo deportivo, un grupo que incluye organismos multicelulares como plantas y animales, estamos en los márgenes de la cornucopia. Incluso dentro de nuestros propios cuerpos, los organismos unicelulares superan en número a las células que poseen lo que identificamos como ADN humano 10A1. Sin estos organismos invitados, en gran parte en nuestras entrañas, no sobreviviríamos. Los microbiólogos apenas están comenzando a comprender la relación entre los huéspedes y el anfitrión. Algunos sugieren que nuestro bioma intestinal tiene un efecto profundo en nuestros estados mentales. En resumen, solo en ciertos contextos sociales proscritos somos los seres humanos unidades contiguas. En el panorama biológico más amplio, somos una multiplicidad simbiótica. Una colonia dentro de una colonia dentro de una colonia. Si sigues teniendo dudas, te recomiendo ver el artículo que he dejado en la descripción, ya que, cierto porcentaje del ser humano, es virus. Tal y como escuchas, el ERF se ha mantenido en nuestro cuerpo por generaciones y nadie se explica por qué. Chainat 747. Las teorías conspirativas se dispararon rápidamente cuando un grupo de lugareños se despertó para encontrar lo que creían que era un jumbo abandonado en un campo de barro cerca de sus casas. Los habitantes de Chainat se quedaron boquiabiertos al encontrar el avión Boeing 747, con la colorida marca púrpura y dorada de Thai Airways, en un campo remoto y embarrado. El aldeano Pae Anhan, de 40 años, dijo a Viral Press. Al principio pensé que se había quedado sin combustible y se había detenido en el campo. Nunca he estado en un avión, así que fue una gran sorpresa. No podía creerlo. Sin embargo, pronto descubrieron que el avión había sido despojado de sus motores. Las puertas del avión estaban todas cerradas, por lo que era imposible mirar dentro y averiguar más. Pronto se resolvió el misterio, ya que el propietario de un terreno local, Sonchai Fukiou, declaró que había comprado el jumbo fuera de servicio en una subasta. Y tiene grandes planes para crear una atracción turística con el avión. Kenny Beach Final Recording. Kenny Beach hizo un comentario en YouTube hablando de una extraña cueva en forma de M cerca de las montañas Shep, al norte de Las Vegas, que llamó la atención de la gente. Describió que la cueva afectaba a su cuerpo y provocaba sensaciones salvajes en su interior. Tras recibir muchos comentarios sobre esta cueva y su interés, Kenny decidió hacer un vídeo en YouTube sobre esta misteriosa cueva. Kenny describió la cueva como cercana a la base de la Fuerza Aérea de Nellis, un lugar frecuentemente considerado como una olla hirviendo de conspiración para muchos que teorizan sobre ese lugar. Sin embargo, después de hacer el vídeo, parecía haber desaparecido. Las teorías más descabelladas han surgido en los últimos años, como suelen hacer las cosas inexplicables cerca de Nellis. La teoría conspirativa más popular es que Ken vio secretos del gobierno dentro de la cueva, y que fue secuestrado por soldados estadounidenses cuando salió. Otra es que Kenny estaba interesado en el ocultismo, y lo llevó a la cueva donde desapareció. Con todas estas teorías existentes, sin embargo, Kenny no ha sido encontrado, y el caso sigue sin explicación. La cueva en la que se aventuró no ha sido encontrada desde entonces, y quizás nunca lo será. Probar budismo. El principio de la no violencia es fundamental en las enseñanzas budistas, pero en Sri Lanka algunos monjes budistas están siendo acusados de fomentar la hostilidad hacia otras creencias y minorías étnicas. Su línea dura es cada vez más preocupante. El pequeño templo en los suburbios de Colombo está tranquilo. Una imagen de Buda está rodeada de flores de loto moradas y blancas. Budas más pequeños se alinean en las paredes. Pero en el piso de arriba, un monje corpulento con una túnica de color naranja brillante sostiene que se trata de una de las principales oficinas de una organización budista de línea dura, la Godubala Sena o Fuerza de Poder Budista, BBS. Los preceptos pacíficos por los que el budismo es ampliamente conocido apenas figuran en sus palabras. En cambio, el monje Galagoda Atenanasara Tero habla de su budismo en términos de raza.
La mayoría de los budistas aquí son étnicamente cingaleses, y los cingaleses constituyen 3/4 partes de la población de la isla. Dice que el país fue destruido por los colonialistas británicos, y que sus problemas actuales son también obra de lo que él llama forasteros. Con ello se refiere a los tamiles y los musulmanes. De hecho, aunque una minoría de tamiles vino de la India como trabajadores de plantaciones de té, la mayoría de ellos, y la mayoría de los musulmanes, son tan srilankeses como los cingaleses, con raíces centenarias aquí. Kubrick was killed for a white shoot. Su película final, Ojos bien cerrados, trata sobre una misteriosa sociedad secreta llena de asesinos. La película también tiene símbolos como el pentagramas, arcoírises y espejos unidireccionales que se utilizan notoriamente para que ambos han sido asociados con orgías rituales en donde la sangre humana es sacrificada. Dicha asociación mostrada en la película es relacionada con el satanismo y la pedofilia. Hay un personaje con el mismo nombre del creador de la iglesia de Satán, Anton Sandor Lavey. Y la hija del dueño de la Rainbow Store es representada como una prostituta menor de edad solicitada por hombres ricos. La misma frase, ojos bien cerrados, es una tarjeta de visita entre sociedades secretas, que significa mis ojos están cerrados a tus fechorías, hermano. Este anonimato es requerido en los participantes, caso contrario la sociedad del otro será revelada. En el film un personaje dice: si te dijera sus nombres, no creo que puedas dormir bien. Tal vez la evidencia más que levanta las cejas de Kubrick siendo asesinado por los Illuminati son los eventos que rodearon su muerte. Kubrick no tenía antecedentes de enfermedad cardíaca en su familia y estaba muy sano antes de su fallecimiento. Más importante aún, murió solo unos días después de presentar el primer corte de la película a Warner Bros. En este punto, la película fue reabastecida por Warner Bros. Y fuertemente editada. En ese momento, la edición se atribuyó a la necesidad de enmascarar las tomas de sexo hardcore en la secuencia de la orgía. Sin embargo, las ediciones de la película con respecto a la sexualidad fueron muy menores. Es difícil creer que se invertiría tanta energía en la edición de imágenes que mostraban desviación sexual no más lasciva que la gran mayoría de las películas de Hollywood. La esposa de Stanley Kubrick ha mencionado al menos una vez que ella no cree que su marido murió de un paro cardíaco. Animismo. El animismo es la creencia de que los objetos, los lugares y las criaturas poseen una esencia espiritual distinta. Potencialmente, el animismo percibe todas las cosas, animales, plantas, rocas, ríos, sistemas meteorológicos, obras humanas y quizás incluso las palabras, como animadas y vivas. El animismo se utiliza en la antropología de la religión como término para el sistema de creencias de muchos pueblos indígenas, especialmente en contraste con el desarrollo relativamente más reciente de las religiones organizadas. Aunque cada cultura tiene sus propias mitologías y rituales diferentes, se dice que el animismo describe el hilo conductor más común y fundacional de las perspectivas espirituales o sobrenaturales de los pueblos indígenas. La perspectiva animista está tan extendida y es tan inherente a la mayoría de los pueblos indígenas que a menudo ni siquiera tienen una palabra en sus lenguas que corresponda a animismo. El término es una construcción antropológica. Debido en gran medida a estas discrepancias etnolingüísticas y culturales, las opiniones han diferido sobre si el animismo se refiere a un modo de experiencia ancestral común a los pueblos indígenas de todo el mundo o a una religión de pleno derecho. La definición actualmente aceptada de animismo no fue elaborada por Sir Edward Tylor, que la formuló como uno de los primeros conceptos de la antropología, sino el primero. UFOs igual Atmospheric Lights. Explica que hay seres vivos que habitan la atmósfera, a los cuales se les puede atribuir miles de avistamientos de aliens, objetos voladores no identificados, entre otros. Aunque son solo criaturas de la criptozoología. Connie Converse. En agosto de 1974, Converse escribió una serie de cartas a su familia y amigos, discutiendo su intención de hacer una nueva vida en otro lugar. Ella escribió: déjenme ir. Déjame serlo si puedo. No lo sea si no puedo. La sociedad humana me fascina, me asombra, me llena de dolor y alegría. Simplemente no puedo encontrar mi lugar para conectarme a él. Con su carta a Philip, Converse incluyó un cheque y una solicitud para que se asegurara de que su seguro de salud estuviera pagado y en buen estado durante un cierto periodo de tiempo después de su partida, pero para que él dejara de pagar la póliza en una fecha determinada. Se esperaba que Converse fuera en un viaje familiar anual a un lago, pero para cuando se entregaron las cartas, ella había empacado sus pertenencias en su Volkswagen Beetle y se había alejado, para nunca más volver a saber de ella.
Los eventos de su vida después de su desaparición siguen siendo desconocidos. Varios años después de que ella se fue, alguien le dijo a su hermano Philip que habían visto una lista de la guía telefónica de Elizabeth Converse en Kansas u Oklahoma, pero él nunca persiguió el ejemplo. Unos 10 años después de su desaparición, la familia contrató a un investigador privado con la esperanza de encontrarla. Sin embargo, el investigador le dijo a la familia que incluso si la encontraba, estaba en su derecho de desaparecer, y no podía simplemente traerla de vuelta. Después de eso, su familia respetó su decisión de irse, y dejó de buscarla. Philip sospecha que ella puede haber tomado su propia vida, él piensa específicamente que ella puede haber conducido su coche en un cuerpo de agua, pero su destino real sigue siendo desconocido. La Neverland Shooting. El 2 de febrero de 2008, un desconocido entró en una tienda de ropa La Neverland en Tinley Park, un suburbio de Chicago, y disparó a las 6 mujeres que estaban dentro, 2 empleadas y 4 clientes. 5 murieron, una empleada sobrevivió tras recibir un disparo en el cuello. Hasta donde yo sé, este es el mayor tiroteo masivo en Estados Unidos sin que se haya producido una detención ni se haya encontrado al tirador muerto en el lugar de los hechos. Hay un boceto policial bien distribuido del sospechoso tal y como lo describió el único testigo, que sobrevivió haciéndose el muerto. Lo describió como un hombre de entre 1,80 y de hombros anchos y de complexión corpulenta. Aunque la teoría central de todo esto se basa más en que el tirador realmente era una mujer, debido a su descripción y una foto que se reveló después. Con todo el trauma de recibir un disparo en el cuello y hacerse el muerto para vivir, creo que el testigo percibió erróneamente al tirador como hombre. Además, el tirador puede tener gestos tradicionalmente masculinos. La policía y los medios de comunicación solo han descrito al tirador como varón y, presumiblemente, solo han investigado a hombres. Tal vez por eso, a pesar de una recompensa de $100.000, una amplia cobertura de prensa y una investigación aparentemente intensa y activa, este terrible crimen sigue sin resolverse. Aqua Tofana Manía. Aqua Tofana es un fuerte veneno fabricado por Giulia Tofana, más de 600 víctimas se alegan para haber muerto de este veneno, sobre todo maridos abusivos, en una época en que las mujeres no tenían ningún derecho o protección. Tofana fue arrestada y confesó haberle hecho el veneno, e implicó a varios de sus clientes, alegando que sabían lo que estaban comprando. Fue ejecutada en julio de 1659. Había mucha inquietud a través de Italia y muchos de sus clientes huyeron, mientras que otros fueron estrangulados en prisión, y de hecho muchos fueron ejecutados público. Entre 1666 y 1676 la marquesa de Brinvilliers envenenó a su padre y a 2 hermanos, entre otros, y fue ejecutada el 16 de julio de 1676. Aqua Tofana estaba compuesta mayormente de arsénico, plomo y posiblemente belladona. El envenenamiento por Aqua Tofana podría pasar desapercibido ya que la sustancia es clara y no tiene sabor. Es de acción lenta, con síntomas que se asemejan a los de una enfermedad progresiva u otras causas naturales. Los síntomas observados son similares a los efectos del envenenamiento por arsénico. Varios síntomas fueron reportados por los envenenados por Aqua Tofana. La primera dosis pequeña produciría síntomas similares al resfriado. La víctima estaba muy enferma por la tercera dosis. Los síntomas incluyeron vomitar, la deshidratación, la diarrea, y una sensación de ardor en el sistema digestivo. El antídoto que a menudo se daba era vinagre y jugo de limón. La cuarta dosis mataría a la víctima. Como era de acción lenta, permitía a las víctimas tiempo para prepararse para su muerte, incluyendo escribir un deseo y arrepentirse. Vladimir Petrovich Dog Experiments. En 1937, con solo 21 años y todavía estudiante, el joven Vladimir había sorprendido a sus profesores al crear el primer corazón artificial, que implantó con éxito en un perro. El perro sobrevivió durante 5 horas. Después de graduarse, continuó su investigación experimental, eventualmente realizando trasplantes exitosos de corazón y pulmón, y más tarde, trasplante de hígado y riñón en perros y gatos. Algunos de sus pacientes sobrevivieron durante un mes. Sus experimentos con pasar por alto las arterias coronarias fueron más satisfactorios. 4 de los perros sobrevivieron hasta 2 años. Un perro operado en 1953 sobrevivió durante 7 años. Alentado por sus éxitos, Demikov comenzó a pasar a experimentos más audaces. En 1954, realizó su operación experimental más controvertida, donde injertaba la cabeza y las patas delanteras de un pequeño cachorro en el cuello de un perro adulto grande.
La cabeza del cachorro mantuvo su propia personalidad. Aunque impedido por no tener casi ningún cuerpo propio, era tan juguetón como cualquier otro cachorro. Gruñía y gruñía con fiereza burlona o lamía la mano que la acariciaba. El perro anfitrión estaba aburrido por todo esto, pero pronto se reconcilió con el cachorro irresponsable que había brotado de su cuello. Cuando tenía sed, el cachorro tenía sed y la leche con impaciencia. Cuando el laboratorio se caló, tanto el perro huésped como el cachorro sacaron la lengua y jadearon para refrescarse. Después de 6 días de vida juntos, ambas cabezas y el cuerpo común murieron. Leland Melvin Sitting. Leland Melvin, un exastronauta, cuenta un relato en donde él y su tripulación vieron una luz verde y brillante proveniente del hemisferio sur mientras salían del planeta de 17.500 millas por hora, y en el hemisferio norte vieron luces azules, púrpuras y amarillas saltando de las partículas que golpeaban a la atmósfera. Luego elabora que esto se debe a los rayos cósmicos que entran en la nave y golpean los nervios ópticos, provocando que pienses que ves destellos de luz, pero esto no sucede realmente. Leland mencionó que estas luces de colores se enlazaban en sus sueños y lo hacían ver formas alienígenas y luminosas bailando, hamburguesas y rebanadas de pizza de adentro hacia afuera en sus sueños. Dugway Proving Ground. El campo de pruebas de Dugway es una instalación del ejército estadounidense establecida en 1942 para probar armas biológicas y químicas, situada a unos 137 kilómetros al suroeste de Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, que constituye el mayor espacio aéreo de uso especial por tierra de Estados Unidos. En marzo de 1968, 6.249 ovejas murieron en Skull Valley, una zona situada a casi 30 millas de los lugares de prueba de Dugway. Al examinarlas, se descubrió que las ovejas habían sido envenenadas por un producto químico organofosforado. La enfermedad de las ovejas, conocida como el incidente de las ovejas de Dugway, coincidió con varias pruebas al aire libre del agente nervioso VX en Dugway. La atención local se centró en el ejército, que inicialmente negó que el VX hubiera causado las muertes, culpando en cambio al uso local de pesticidas organofosforados en los cultivos. Las necropsias realizadas a las ovejas muertas identificaron definitivamente la presencia de VX. El ejército nunca admitió su responsabilidad, pero pagó a los ganaderos por sus pérdidas. En el registro oficial, la reclamación se refería a 4.372 ovejas incapacitadas, de las cuales unas 2.150 murieron directamente por la exposición o estaban tan gravemente heridas que tuvieron que ser sacrificadas in situ por los veterinarios. Otras 1.877 ovejas resultaron heridas temporalmente o no mostraron signos de lesión, pero finalmente no fueron comercializables debido a su posible exposición. Todas las ovejas expuestas que sobrevivieron a la exposición inicial fueron finalmente eutanasiadas por los ganaderos, ya que incluso el potencial de exposición había hecho que las ovejas fueran permanentemente invendibles para la carne o la lana. El incidente, que coincidió con el nacimiento del movimiento ecologista y las protestas contra la guerra de Vietnam, provocó un gran revuelo en Utah y en la comunidad internacional. El incidente también puso de manifiesto la imprevisibilidad inherente a la dispersión aérea de agentes químicos de guerra, así como la extrema letalidad de los agentes nerviosos persistentes de nueva generación incluso en concentraciones extremadamente bajas. Además de todo esto, se le atribuyen avistamientos ovnis, creación de armas biológicas que han azotado al mundo, entre muchas otras teorías. Club 27. Durante estos últimos años, numerosos famosos artistas de hip hop americanos han ido falleciendo. El difunto rapero Juice WRLD ya hacía una comparación de la tragedia a la que parecía estar destinada su generación con el Club del 27, formado por artistas del comienzo del siglo XX que murieron a los 27 años de edad. Entre los más conocidos destacan Robert Johnson, Kurt Cobain, Brian Jones, y Jimi Hendrix. Gustav Felijar, mejor conocido como Lil Peep, fue un artista, modelo y productor musical que destacó por el estilo emocional de sus temas. Lil Peep falleció el 15 de noviembre de 2017 a la edad de 21 años por sobredosis de drogas y mezcla de medicamentos. Jesse Dwayne Ricardo Onfroy, ex-Tentación, comienza su carrera musical en 2013 desde la plataforma SoundCloud. Onfroy fue asesinado de un disparo durante un robo. Su muerte resultó ser una gran pérdida para el mundo de la música. Juice WRLD, artista norteamericano cuyo nombre real es Harad Higgins, fue un rapero y compositor de gran éxito a nivel mundial. Comenzó su carrera en 2015 tan solo con ayuda de su teléfono y su cuenta en SoundCloud.
El fin de la vida del joven Higgins llegó el 8 de diciembre de 2019. Todo ocurrió tras aterrizar en Illinois, cuando el rapero sufre un ataque epiléptico estando aún en el aeropuerto. Fue rápidamente trasladado al hospital más cercano, pero los sanitarios no pudieron salvarlo. Más tarde se confirmó que la causa del ataque fue la ingesta de Percocet y otras drogas. Demon of Memis. El ovni Luna de Memis es un raro y único ovni que apareció sobre la comunidad de Fraser de la ciudad de Memphis, Tennessee. Se le apareció a un niño de 7 años que lo recordó y lo analizó como adulto. Este ovni se parecía a la luna llena blanca pero sin rasgos. Revoloteó sobre la ciudad hasta que salió la luna real. La luna real de esa noche, a las 22 horas, era de color naranja o rojo sangre. La vio ascender hasta que desapareció en el cielo sobre él. El ovni era tan brillante como la luna llena, lo suficiente como para proyectar una sombra. Rara vez se ha visto un ovni tan magnífico. Soy Guillermo de Buda del ovni Luna de Memis Buda. En 1990, apenas 26 años después de la aparición, se le despertaron espíritus en su mente. Estos espíritus hablaban con él sobre muchos temas y le hacían compañía constantemente. La mayoría eran como ángeles, aunque a veces escuchaba espíritus malignos que se burlaban de él y de su Buda. En 1997, a la edad de 40 años, que es la suma de Buda, empezó a tener visiones de espíritus en su mente despierta. Vio a Buda y a otros espíritus religiosos que le hablaban de la santidad de la vida. Como resultado, dejó el deporte de la caza y la pesca y mostró un amor especial a toda la vida. Años más tarde, en 2010, los espíritus le enseñaron numerología y le ayudaron a analizar el ovni que había visto de niño y a descifrar palabras del suceso. Los espíritus también le ayudaron a organizar las palabras decodificadas en un mensaje significativo para el mundo. Se escribió un artículo con el mensaje y la teología asociada al ovni. Penis cesare inverted vaginas. Los genetistas han descubierto que todos los embriones humanos comienzan la vida como hembras, al igual que todos los embriones de mamíferos. Alrededor del segundo mes las pruebas fetales elaboran bastantes andrógenos para compensar los estrógenos maternales y la masculinidad se desarrolla. Todos los embriones tienen una protuberancia en el área genital, llamada tubérculo genital. Es gracias a esta protuberancia que se puede determinar si el bebé es de cierto sexo, puesto que en la semana 7 va a comenzar a producir testosterona en caso de ser masculino y así la protuberancia toma forma de pene, mientras que si es femenino los restos se convierten en el clítoris y los labios vaginales. Lansing Man. Es el nombre comúnmente dado a una colección de restos humanos que fueron desenterrados en febrero de 1902, en las orillas del lago Missouri cerca de Lansing, Kansas. Los restos fueron encontrados en el proceso de excavación de un túnel de bodega para el almacenamiento de frutas en la granja de Martin con Cannon. Los restos humanos encontrados consistían en un cráneo y varios huesos grandes de un hombre adulto, así como la mandíbula de un niño. La Oficina de Etnología Americana llevó a cabo una excavación adicional, y muchos arqueólogos y geólogos interesados en la historia y la antigüedad del hombre en América visitaron el sitio después de su descubrimiento. Thomas Schroeder Chamberlain fue un geólogo notable que puso muchos esfuerzos en el examen del sitio de Lansing Man. Los restos fueron encontrados debajo de 20 pies de depósitos, los estratos geológicos en los que yacían los restos se remontan a entre 10.000 y 35.000 años de antigüedad, anteriores a la última edad de hielo. El cráneo estaba bien conservado, y su estructura era casi idéntica a la de los nativos americanos que anteriormente habitaban la región. Los detalles relacionados con el descubrimiento de Lansing Man crearon controversia sobre la antigüedad de los restos. Dependiendo de si se tomó en cuenta la evidencia morfológica o geológica, se podrían hacer diferentes conclusiones sobre la datación de los restos óseos de Lansing Man. Los estratos geológicos en los que yacían los restos datan de entre 10.000 y 35.000 años de antigüedad, anteriores a la última edad de hielo. Desde el punto de vista de la datación geológica, esta evidencia sugirió que los restos óseos se remontan al período glacial. Esta información haría de los restos un hallazgo significativo sobre la base de que el período glacial era una época en la que, anteriormente, no se conocía a ningún ser humano que habitara América del Norte. Al observar el cráneo se puede notar que sus características son casi idénticas a las de la gente indígena de esa región. Los científicos debatieron que era muy poco probable que una especie pudiera durar un período geológico entero, varios de miles de años, sin pasar por ninguna modificación evolucionaria.
Basado en esta perspectiva, la importancia de los restos fue desestimada por la mayoría de los arqueólogos, ya que la mayoría suponía que los esqueletos no eran tan antiguos como los estratos en los que fueron enterrados. Actualmente los restos del hombre de Lansing pertenecen a un curador del Museo de Kansas City, Long, quien hizo que los restos se prepararan cuidadosamente y se colocaran en el Museo Nacional de los Estados Unidos. En 1973, el análisis adicional fue realizado en los restos óseos. William Bass, un miembro del personal del Departamento de Antropología de la Universidad de Tennessee, hizo que se realizaran pruebas de carbono 14 en huesos de las extremidades inferiores en múltiples laboratorios. Unos promedios de los resultados de las pruebas datan los huesos en 3579 a.C. Estos hallazgos sugieren que los restos son del arcaico medio temprano, en lugar del paleoindio. Aunque los restos óseos del hombre de Lansing no son tan antiguos como algunos creían inicialmente, siguen siendo los esqueletos humanos más antiguos de Kansas. Gatekeepers Remorse. No es una lista de personas que se arrepienten de haber escrito sobre esoterismo, sino una lista de personas que se arrepienten de haber sido pagadas para escribir falso esoterismo para distraer del verdadero esoterismo. La idea es que hay autores pagados por el nuevo orden mundial / gobierno secreto / reptilianos para escribir ficción distópica o conspirativa para distraer a la gente de lo que realmente está pasando. La idea detrás del Gatekeepers Remorse es que estos autores entraron en el negocio por sí mismos y que estos libros son o bien no ficción, o simplemente muestran la visión del mundo sin filtrar del autor.